Muy buenas noches, es un gusto saludarle nuevamente en este espacio dedicado a la discusión de temas coyunturales, temas legislativos, pero también en esta ocasión de temas migratorios. Hemos decidido abordar la temática y de que las instituciones encargadas de evaluar las problemáticas y el flujo migratorio en nuestro país, tal como lo es INSAMI, nos brinden un balance de cómo cierra el 2016 para la población radicada en el exterior. Para eso nos acompaña César Ríos, director ejecutivo del INSAMI, a quien damos una cordial bienvenida. Gracias por acompañarnos. Hola Nancy, gusto de verte en este fin de año 2016. Ya pocos días para cerrar el año. Sí, y agradecerte porque has tenido el tema de migración durante todo el año y es excelente porque es un tema que impacta cotidianamente a muchas familias de El Salvador. Así es que muy bien, así con mucho gusto estar aquí contigo. Bueno, nosotros es un gusto abordar este tipo de temáticas, pues ya lo mencionaban, afectan la realidad de todos los salvadoreños en el país, hasta la economía misma de nuestro pequeño pulgarcito de Principalmente en la economía. Y ya vamos Claro. a hablar durante la entrevista de cómo crecieron también las remesas, y es otro factor que quiero evaluar contigo. Pero primero quisiera pues comentarles a ustedes que el día lunes el Organismo Internacional de las Naciones Unidas para la Migración presentó los principales hallazgos y desafíos en la gestión migratoria durante este año en El Salvador. Según los estudios realizados en el 2016, han sido repatriados más de 48,000 salvadoreños. La mayoría de estas cifras son niños menores de 14 años que migraron no acompañados, recordemos, parte del fenómeno que se vivió años atrás. En el estudio también se señala que al menos el 62% de los migrantes adolescentes en este país han viajado de manera irregular. ¿Cómo cierra el 2016 para los migrantes? Estamos esperando todavía, tú me mencionabas, que aumente la cifra de repatriados. Podríamos llegar a 50,000 repatriados, un dato que se mantiene con el mismo ritmo del año pasado, con una variante que después de los resultados electorales de Estados Unidos hubo una pequeña variante en deportaciones procedentes de México. Sin embargo, el informe que nos presenta OIM, el Organismo Internacional de las Migraciones, nos identifica que México va a la cabeza en las deportaciones de salvadoreños. Y es que desde hace unos años se dio pues el fenómeno de que ya no eran detenidos en Estados Unidos, sino que México, que estaba fortaleciendo sus controles migratorios, eran los que más estaban regresando a los migrantes de Centroamérica. Claro, y ese elemento, si lo sacamos en contexto, nos damos cuenta de que en el fondo hay estrategias nacionales, binacionales, principalmente Estados Unidos, en atender el tema. Y se van al lado de militarización de todo el proceso de migración, militarización de toda la ruta, militarización de la frontera de Estados Unidos con México, militarización de la frontera de México con Guatemala y ahora últimamente militarización de la frontera de Guatemala con El Salvador. Así que pareciera ser que una estrategia donde prevalece, mira Nancy, donde prevalece la seguridad nacional antes de la seguridad humana, y eso llama la atención. Y esta conducta de incorporar cada vez nuevos mecanismos de control y incorporar a los militares en estas tareas, Correcto, también incrementan los abusos a los que son expuestos nuestros migrantes. Hace poco lanzaban una campaña sobre la población migrante no acompañada. Estamos hablando de los niños que viajan y pues toman este camino no acompañados, solos, quizás probablemente para unirse a su familia que ya radica en Estados Unidos, y decían: no olviden que nuestros derechos se van con nosotros. Sin embargo, vemos pocas acciones de parte del gobierno salvadoreño en tratar de evitar que más gente se siga yendo. Ya, la conclusión que podemos llegar es que si vemos estas medidas de los gobiernos y si los datos que nos presenta OIM se mantienen y en algunos lados se aumenta el nivel de migración, pero el mensaje está claro. Las medidas y la forma como se están abordando el problema no es el correcto. Son errores. Porque las personas se siguen yendo, siguen habiendo más niños detenidos en la frontera. Hay una cifra que se calcula que entre 300 y 400 salvadoreños
se van todos los días de nuestro país. Entonces, esto amerita una reflexión urgente para ver cómo abordamos el tema de una manera diferente de cómo se ha estado abordando hasta hoy. Basándonos en el informe del Organismo Internacional de las Migraciones, ¿cuánto ha aumentado el flujo de migrantes desde El Salvador a Estados Unidos en los últimos años? ¿Tenemos ese dato? No, ese dato es muy cuidadoso mantenerlo. Se puede deducir en función, por ejemplo, esto que yo te digo, que se van 300 o 400, se saca analizando el número de salvadoreños que pasan por la frontera por Guatemala, el número de la frontera que pasan de salvadoreños en la frontera de México, los que detienen en México. Entonces ahí se hace una operación y se sacan esas cantidades, pero eso no toma en cuenta la cantidad de personas que salen por los puntos ciegos fronterizos de tanto de la frontera de Guatemala con México como la de El Salvador con Guatemala. Exacto. Y el aproximado son como 300 y 400 personas todos los días. De esta, decían, la mayoría son niños Sí. menores de 14 años, pero ¿cómo estamos en cuestión de género? ¿Son más las mujeres que se van o son más los hombres que se van? Mira, los datos si lo llevamos al dato de deportaciones, México deporta más niñas que niños. Si lo llevamos a las deportaciones de Estados Unidos a El Salvador, hay más hombres que vienen deportados que mujeres. Que esto es, más bien no analizarlo en términos de quiénes son los que más se van, hombres o mujeres, sino más bien es quiénes que son los que se someten a mayores riesgos en Estados Unidos para que sean potenciales deportados para El Salvador. Pareciera ser que las mujeres en Estados Unidos, salvadoreñas, son más cuidadosas, se cuidan más y se arriesgan menos que los hombres. Y es que probablemente, por ser mujeres, muchas veces encuentran trabajos en casas y son acogidas en estas casas donde también puede ser que vivan y no tienen que estarse trasladando de un estado a otro. Y eso nosotros lo vemos en el caso de los hombres que se dedican a la construcción allá en Estados Unidos, están trasladándose de un estado a otro y eso pues aumenta el riesgo de ser detenido. Correcto. No, y no podemos negar, la mujer es más disciplinada, ya más disciplinada, porque los causales más comunes de las deportaciones es manejo en estado de ebriedad, desorden en la vía pública, pequeños robos en tiendas pequeñas en Estados Unidos. Entonces, y las mujeres se cuidan más, no andan manejando en estado de ebriedad, no andan en la noche haciendo desorden, y por eso creo yo que los datos son esos. Son diferentes. Y aprovechando la oportunidad, hacer un llamado a nuestra población en Estados Unidos, tanto hombres como mujeres, que no sabemos todavía el grado de cambio en la atención migratoria de Estados Unidos que va a tener, pero sí es oportuno decir que hoy más que nunca portémonos bien, ya entre menos nos arriesguemos es mejor, ya porque aquí ya no importa si es residente o está indocumentado, todos son candidatos a ser deportados. Exacto, y eso es lo que quiero tocar. ¿Cómo están viendo ustedes la situación, teniendo en cuenta que ya se ratificó al señor Donald Trump como próximo presidente de Estados Unidos? ¿Han visto ustedes algún tipo de movimientos? ¿Cómo se está comportando la comunidad allá? ¿Qué se está haciendo para evitar una deportación masiva, como ya lo platicábamos en este mismo espacio hace algunas semanas? Sí, eso te iba a decir, Nancy, esto lo vimos, recién analizábamos el contexto de los resultados electorales, y es al final de toda esta experiencia de las últimas elecciones en Estados Unidos, que han sido muy características en la historia democrática de Estados Unidos, porque jamás se había visto un comportamiento como el que se tuvo, de ofensas, de irrespeto, de discursos ignorando una realidad. Al final tuvimos un grupo poblacional de migrantes en Estados Unidos más organizado. Pareciera ser que el contexto político en Estados Unidos llamó e incitó a la población migrante a que se organizara más. Ahora, después de los resultados, se está viendo que, por ejemplo, en Los Ángeles, el nivel de organización que surgen
integrada tanto por salvadoreños, guatemaltecos, mexicanos, se ha fortalecido y en este momento están elaborando una estrategia. Yo creo que hay que tomar en cuenta eso porque si estas poblaciones se están organizando en Estados Unidos, están mandando un mensaje muy serio a nuestros países. Tan serio que deben revisar la política exterior. Si hablamos de El Salvador, Cancillería debe revisar el papel que están cumpliendo los consulados donde quiera que estén. Exactamente, con esta conclusión nos vamos a ir a la primera pausa. El llamado que se le hace al gobierno salvadoreño y también al centroamericano, ¿por qué no?, de unirse y crear las condiciones necesarias que nuestra población necesita para evitar pues tomar ese riesgo de irse ilegalmente a tierras estadounidenses y más ahora en un panorama de incertidumbre. No se sabe cuáles son las acciones a tomar en temas migratorios, por lo menos cuando asuma el poder el presidente electo Donald Trump. De esto vamos a estar hablando, también de cuál es la conducta, quiénes son las personas que migran más, si de la zona rural o de la zona urbana. Esto al volver del corte, regresamos. Continuamos en nuestro espacio de entrevista, esta vez hablando un poco sobre el tema migratorio, cómo cierran las cifras en esta temática en el 2016 y por supuesto cuáles son los retos que se vienen por parte del gobierno, uno como población y también para aquellas organizaciones e instituciones que trabajan con la población radicada en el exterior. Estamos y nos acompaña César Ríos, representante del INSAMI, director ejecutivo del INSAMI. Antes del corte hablábamos, César, del rol que tiene el gobierno de crear esas condiciones para evitar que las personas que se vayan, pero también que las personas que regresen encuentren cómo mantenerse en nuestro país. Claro, y fíjate que no solamente es de Cancillería, aquí se está demandando mucho el papel de nuestras autoridades comunitarias. Creo que ya llegamos a un momento que nosotros en INSAMI le llamamos, casi estamos en la fase superior del fenómeno migratorio, la cual lo que nos está exigiendo nos demanda a dejar de constreñir el análisis exclusivamente sobre migración y considerar otros sectores. Porque fíjate, te pongo un ejemplo, OIM, los resultados que da 2016 nos dice que hay 2 departamentos donde se reciben la mayor cantidad de deportados, que es La Unión y San Miguel. Y San Miguel. Entonces, y le siguen la Cabañas y Aguachapán en San Salvador, ¿no? Y entonces, mira, esto es un llamado para las autoridades del Oriente, para los alcaldes del Oriente. Esto amerita a que se sienten a hacer un análisis exclusivamente de cómo está impactando eso. La zona oriental en el tema migratorio se caracteriza en varios aspectos. La zona oriental, los 4 departamentos, son los departamentos que más remesas reciben en todo el país. Sí, y esto lo podemos ver de repente al darnos un recorrido por San Miguel, uno ve casas estilo americano, ahí uno dice, ándate, enamoró, bonita las casas, sí. Y es por ese fenómeno que son las personas que más reciben remesas y probablemente hay unas que ya no viven acá, pero tienen sus residencias en el país. Ahora otra cosa, la zona oriental es la que más recibe migrantes intrafronterizos. ¿Ya? En la zona oriental están llegando trabajadores de Honduras, de Nicaragua principalmente, y se están atendiendo a los temas agrícolas. Es digno de analizar, porque habría que ver cuál sería nuestra respuesta como país ante esta situación. Otro tema, de la zona oriental es donde se van la mayor cantidad de salvadoreños para el exterior. Entonces tenemos en la zona oriental los que más reciben remesas familiares, los que más reciben deportados en todo el país, los que más reciben trabajadores fronterizos
para que vienen acá. Entonces, y es la zona donde más expulsa salvadoreños. Sin embargo, estamos viendo en la zona oriental donde tenemos considerablemente pobreza extrema. Exacto. Entonces, ¿cómo te explicas que en la zona donde más se recibe remesas familiares, donde hay casas diferenciadas de toda nuestra cultura y nuestra historia, llegan remesas y hay más pobreza? Entonces, esto debe llevar a la reflexión para el diseño de políticas públicas. Exacto. De atención a la población migrante, pero también a la población que se queda. Correcto. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Será que se está encareciendo todo y a la gente probablemente no le alcanza para suplir esas necesidades, o simplemente hay un gasto excesivo en el consumo, quizás no de los productos de primera necesidad? Porque esa es como la valoración que hacen muchas veces las autoridades gubernamentales, es que dicen la gente está gastando más de la cuenta en cosas que no necesita. Correcto. Pero tampoco le podemos decir a la gente no gaste ese dinero. Sí. Yo le preguntaría a un empresario privado si él condena el consumo, y te diría que no. Y tampoco, si condenáramos el consumo, estuviéramos en contra de un desarrollo económico, exacto, de una circulación económica que es la base fundamental del crecimiento de nuestros países. El problema creo que es analizar nuestra estructura productiva y empresarial. Porque lo veíamos, Nancy, la vez pasada en este mismo programa. Agarras los $200 que te llegan de remesas, entras al supermercado y en el supermercado el 70% de los productos que ahí se ofrecen son hechos afuera. Exacto. Y entonces, ¿podemos decir que tal vez hay una fuga de dinero? Claro, entonces si queremos hacer un análisis serio del impacto positivo de las remesas familiares en nuestro país, la empresa privada tiene mucho que opinar. Deberíamos recomponer nuestro aparato productivo para que haya una estrategia de sustitución de importaciones, para que las remesas sirvan para consumirle a la tiendita de la esquina, al artesano que hace, y no en productos chinos, porque al final, con este ritmo, creo que es muy fácil comprobar que las remesas familiares en El Salvador, a quien está favoreciendo mejor, son economías como China, que es donde más importan productos. Exacto. Este año el informe del Gabinete Económico mencionaba que ha crecido un porcentaje importante, por decirlo así, el ingreso de remesas. ¿Cómo se valora esto teniendo en cuenta que ya mencionábamos, la gente se sigue yendo a Estados Unidos por razones económicas? Más del 70% dicen irse en busca del sueño americano, como lo llaman, por razones económicas, por razones de pobreza, y ya lo reiterábamos acá. ¿Cómo se valora esto también con el crecimiento que ha tenido la economía nacional? ¿Qué más falta por hacer? Además de hacer como una especie de distribución, como lo mencionabas, Claro, de tratar de incorporar tal vez la agricultura nacional para que el dinero se vaya quedando aquí y se comercialice acá adentro y no se vaya para otros países como China. Mira, yo creo que es importante, urgente, oportuno que el tema de la migración salga de las esferas de Cancillería y se integre una mesa con otros sectores, principalmente la empresa privada, porque en El Salvador sí hay un sector que conoce más el tema de migración, es el sector privado, y ellos, por responsabilidad social, debería estar integrado para identificar alternativas a lo que está pasando. Hay que dinamizar el Consejo Nacional para las Migraciones para que sea un ente generador de opinión pública especializada en el tema de migración y no limitar, por ejemplo, principalmente a que las remesas se van al consumo y por eso no están ayudando en nada al país. No, hay que hacer una distribución de responsabilidades sobre el tema migratorio. Exacto, y ahí entra en juego el papel de Cancillería, que hace el lobby en aquellas negociaciones y fondos
que provienen de Estados Unidos. Para evitar la migración tenemos un plan actual del Triángulo Norte, tanto en materia de seguridad, prevención y programas de asistencia social para evitar que más personas se sigan yendo. Sin embargo, el flujo, como ya lo mencionaba César, sigue siendo el mismo. Solo en el 2014 el presupuesto estadounidense se destinó 98.7 millones de dólares para asistencia al desarrollo para El Salvador, Honduras y Guatemala. Es un error, tal vez, o le favorece, por decirlo así, al país tener un problema migratorio grave para seguir atrayendo este flujo de dinero que vemos que se dispersa en varios programas, pero no generan el impacto necesario. Sí, no, el problema serio es que las personas que se van, los que se están yendo de nuestro país, son personas en su mejor edad productiva. Y entonces es mano de obra que debería ponerse al servicio del desarrollo del país, pero por lo contrario se van a vender su fuerza de trabajo a otro país y esa mano de obra dinámica, joven, le está sirviendo a la economía de otros países. Hay investigaciones que dicen que hay ciudades en Estados Unidos que no ha tenido migrantes y de repente empiezan a llegar migrantes y esa economía se dinamiza, se vuelve productiva. Y esto tiene que ver mucho con las promesas del presidente Donald Trump, que tiene que revisar y tiene que ser muy serio porque hay ciudades que si le persigue y le saca a la población migrante son economías que van a caer. Así es que son temas, no es lo mismo promesas de campaña que lo que se vaya a llevar. Por eso nosotros estamos llamando a que seamos muy cautos en el análisis, principalmente diciéndole a la familia salvadoreña que no se desespere, que tenga cuidado, no caiga en las redes y en las mentiras de los traficantes de personas, porque sabemos que hay muchos que andan en las comunidades diciéndole, antes que tome la presidencia Donald Trump, váyase, porque si no después va a ser difícil, porque si no después ya no va a pasar y se va a quedar aquí. Hay que cuidarnos, no se deje engañar, ¿ya? Estos son mentiras, es tan peligroso la ruta, es tan peligrosa pasar la frontera y que hay que buscar alternativas. Hablemos ahora de las personas que radican, de los salvadoreños que radican en Estados Unidos, que sí están autorizados para trabajar. ¿El número de inscripciones aumentó este año? ¿Se mantuvo? ¿O cuál es la percepción que tienen ustedes de eso? Se redujo los que son favorecidos por el TPS, exacto, que llegó a aproximadamente 200,000, después que teníamos 250,000. Acordemos que es la 11ª vez que se repite, que se está renovando, se redujo esta cantidad. Sin embargo, ya que mencionas, Nancy, este tema de los favorecidos del TPS, son de los principales puntos de agenda que nuestro canciller debe poner sobre la mesa en futuras negociaciones con Estados Unidos. Esto fue una promesa de campaña del presidente electo Donald Trump, que ya no va a seguir permitiendo ese tipo de beneficios para poblaciones trabajadoras, permisos temporales, y entonces, y si de verdad cumple, los primeros que va a deportar son los que ya sabe dónde están. Son 200 salvadoreños, son 200,000 salvadoreños que saben dónde están, saben dónde trabajan, saben su núcleo familiar, y si, imagínate que si fueran radicales esas políticas que están prometiendo, vamos a ser muy afectados. Afectados no solo en el núcleo familiar de la persona deportada, sino que afectada cuando regresen al país y su incorporación y su nivel de participación ciudadana, porque estos que están en el TPS son salvadoreños que tienen mínimo 15 años de vivir en Estados Unidos. Ya son personas multiculturales, ya son personas con nuevas habilidades y ya son personas crecidas en un país desarrollado donde su lógica de pensar, su lógica de desarrollo comunitario es otra. Y donde muy poco pueden hacer en un país como el nuestro.
Claro, entonces aquí depende, cuando yo te decía, por ejemplo, oriente del país, ya debería ser un llamado para crear una mesa sobre el tema de migración, porque los que se van, los que están deportando, regresan a su cantón. Y de repente un cantón está lleno de deportados expertos en alguna materia, para que diga las políticas de desarrollo comunitario, estos no nos sirven, ¿ya? Y entonces esto te está demandando hasta transformar nuestros métodos de planificar el desarrollo comunitario de nuestro país. Esos son los retos que se nos presentan para el 2017. Y esto es lo que argumenta lo que yo te digo. El tema migración debe salir de Cancillería y debe abarcar todos los otros aspectos de la composición social de nuestro país, porque si no, vamos a ser muy sorprendidos en el tema. Van a venir mucha gente, pues esperamos que no sea así, porque también vamos a ver una baja en nuestra economía, porque a ciencia cierta son en un gran porcentaje los salvadoreños radicados en el exterior los que mantienen a flote la economía ahora con una crisis, personas que van a venir, como ya lo decía César, a un cantón, a cruzarse de brazos porque no hay oportunidades laborales, pero también se suma otro factor, y quiero abordar esto contigo antes de terminar la entrevista, el incremento del salario mínimo, que todavía no se sabe, pero para muchos, y hemos hablado con algunos trabajadores y dicen, bueno, esto podría mejorar mis condiciones de vida, no es suficiente, pero ahora ya la pensaría 2 veces antes de irme. ¿Cómo lo ven ustedes como institución? Mira, las principales causas que están motivando la migración en este momento son en busca de mejores ingresos, en busca de un trabajo donde se puedan realizar reunificación familiar, y la última, que ha estado muy caracterizado, el tema de la violencia y la inseguridad. Si yo me estoy yendo a buscar mejores ingresos para mi familia, quiere decir que la estructura económica de nuestro país, el aparato productivo donde está la oferta y la demanda de mano de obra, no está reconociendo mis capacidades ni mi fuerza laboral. Exacto. El salario mínimo, si no se ajusta, si están en esta lucha política interna de que sí o que no, al final tiene un impacto muy grande en nuestra mano de obra, y principalmente en la mejor mano de obra del país, que son los que van a decidir, ¿no? Claro, son los que van a decidir irse del país, y ahí vamos a ver jóvenes de 20, 25 años, donde toda esa energía le va a servir a otro país y no a nosotros, como debería ser. Como debería de ser. Bueno, quiero agradecerte por acompañarnos en este espacio y brindarnos un balance de la situación migratoria y de cuáles son los retos que se deben de enfrentar como comunidad, como alcaldías, como gobierno en el tema migratorio, para evitar que más personas decidan irse de nuestro país, como ya lo decía César, a aportar a la economía de otro país, a dar su talento, su creatividad y sobre todo mano especializada que podría ser muy aprovechada en nuestro territorio. Quisiera agradecerte, César, por acompañarnos. Muy bien, gracias, Nancy. Feliz año nuevo. Felicidades por tu programa. Muchas gracias. Y un abrazo a todos los que nos ven. Bueno, muchísimas gracias. Nosotros seguimos trabajando. Después del corte vienen las noticias internacionales con Alejandra Bárcenas, pero antes quiero recordarle que Movistar ya cuenta con la primera red LTE en nuestro país. ¿Qué esperas para cambiarte el internet más rápido? Porque con Movistar elige todo. Muchísimas gracias, bendiciones. Nos vemos la otra semana.